Vamos a tener nuestras Biblias abiertas allí en Esdras capítulo 6, versos 1 al 12, que será el sustento de nuestra predicación o de la predicación esta mañana. Pero quiero llevarlos al Salmo 135. Salmo 135. Porque lo que vamos a hacer esta mañana es mirar algunos atributos de Dios a la luz del relato histórico que tenemos aquí en Esdras capítulo 6, versos 1 al 12. Porque sí, en este relato histórico vamos a encontrar algunos atributos de Dios aquí. De una manera práctica, cómo se da los atributos de Dios en acción. Pero el Salmo 135, versos 5 y 6 dice lo siguiente: porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que está diciendo el salmista es que no hay nada que pueda impedir la soberanía de Dios y el poder de Dios, la manifestación de la soberanía de Dios y del poder de Dios. Y es uno de los atributos que vamos a ver en el relato histórico de Esdras, capítulo 1, capítulo 6, versos 1 al 12. Y que eso nos sirva esta mañana para que nosotros podamos aplicar también a nuestra realidad de vida aquello que conocemos de la persona de Dios. De tal manera que frente a las circunstancias que vivamos, nada pueda detenernos de seguir sirviendo a Dios y viviendo como a Dios le agrada. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la meditación de su palabra esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Gracias, Señor, por habernos permitido exaltar tu nombre, Dios, con convicción. Estamos aquí, Señor, esta mañana no solamente para expresarte nuestra adoración y nuestra alabanza a través de las canciones, sino también, Señor, para escuchar tu voz. Y que esa tu palabra, Señor, sea tocando nuestros pensamientos, moviendo nuestras voluntades, nuestros deseos y llevándonos, Señor, a vivir como a ti te agrada. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, por favor, toma control de mis pensamientos, de mis palabras, Señor, y permítenos a todos ser edificados con tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Hermanos, lo que yo quiero llevarles a ver esta mañana en el capítulo 6 de Esdras, en estos 12 primeros versículos, es que la obra de Dios no está limitada por las circunstancias que vivimos, ni la obra de Dios depende de la buena voluntad de los hombres, sino que la obra de Dios avanza por el poder y la soberanía de Dios. ¿Escuchó bien? Lo que queremos transmitir a la luz de estos 12 versículos es que la obra de Dios no está limitada por las circunstancias. No hay nada que pueda limitar la obra de Dios. Tampoco la obra de Dios depende de la buena voluntad de los hombres, sino que la obra de Dios avanza por el poder de Dios y la soberanía de Dios, el control, el gobierno que Dios ejerce sobre su creación, Y aunque el relato histórico que tenemos aquí en Esdras capítulo 6 se trata de la edificación de un templo físico, de una estructura física, lo que tenemos hoy en día es que
como iglesia de Cristo, no estamos llamados a edificar un templo físico, sino a participar en la edificación espiritual de la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros necesitamos ser edificados como casa de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17. Primera Corintios, capítulo 3, verso 16 y verso 17, dice de esta manera, en términos de pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es el templo de Dios. Cada uno de nosotros tiene habitando en su vida al Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 y el verso 20 y el verso 22, Efesios 2, 20 al 22, dice lo siguiente: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificaos como iglesia, maduren como iglesia, crezcan espiritualmente como iglesia en el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo es la piedra principal, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos nosotros estamos llamados o hemos sido dotados por Dios con capacidades para edificarnos mutuamente como el templo de Dios. Efesios capítulo 4, verso 10 y verso 11, o verso 11 y verso 12 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dios ha provisto de ministerios dentro de la iglesia con dones dados a sus hijos con este propósito, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que lo que vamos a encontrar en Esdras capítulo 6, versos 1 al 12, es que vamos a ver tres atributos de la persona de Dios, tres atributos de la naturaleza de Dios. En primer lugar, su soberanía. En segundo lugar, su provisión. Y en tercer lugar, su celo por su casa. La soberanía de Dios, la provisión de Dios y el celo de Dios por su casa, que es la iglesia. La iglesia. Miremos empezando versos 1 al 5 del capítulo 6. Dice así: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, sus alturas de 60 codos, y de 60 codos también su anchura, y 3 hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata y de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Estos 5 versos nos muestran
que Dios es soberano sobre su creación, en primer lugar lo que podemos ver es la soberanía de Dios para dirigir el corazón de los gobernantes, el corazón de aquellos que están en autoridad. ¿Cómo lo vemos en este pasaje? ¿Cómo vemos que Dios estaba dirigiendo a las autoridades de este lugar? En primer lugar, porque Darío da orden de buscar en los archivos. Ahora, hermanos, hay que tomar en cuenta que desde el gobierno de Ciro, rey de Persia, en el año 539 a.C., al tiempo que Darío comenzó a gobernar en el año 522 a.C., ahí nada más tenemos 17 años que han pasado, pero este pasaje tiene lugar en el segundo año del rey Darío. Por lo tanto, tenemos 19 años aproximadamente de historia, 19 años que Dios en su soberanía preservó documentos de hace muchos años atrás. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios. Podemos ver cómo Dios soberanamente había guardado esos documentos, porque en el verso 2 se nos dice, y fue hallado en Admeta. Algunos dicen que este nombre pertenece a la ciudad de Ecbatana, al noreste del imperio medo-persa. Ecbatana era la capital del imperio babilónico. Se dice que Ciro tenía su casa de verano en Ecbatana y que ahí fue para disfrutar del tiempo de verano, y en ese tiempo emitió el decreto de dejar salir a los judíos desde Babilonia para ir a Jerusalén en el año 538. Así que vemos allí cómo un rey pagano, Ciro, un rey pagano como Darío, confirma el decreto que hace 18 a 19 años atrás Ciro había dado para la reconstrucción del templo en Jerusalén. No fue un simple acto político, no, es la mano de Dios inclinando el corazón de los gobernantes. Es Dios manejando el corazón de los que estaban en autoridad. Es Dios quien maneja los hilos de la historia, como muchos dicen, como muchos han dicho. Mira lo que dice Proverbios 21 y el verso 1. Dice lo siguiente: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios maneja los hilos de la historia, y nos dice aquí el proverbista que todo lo que Dios quiere, hace, y que el corazón de los gobernantes es inclinado como Dios desea que se incline. Aunque los gobernantes muchas veces no son conscientes de ello, sus decisiones terminan sirviendo a los propósitos de Dios. Nada, absolutamente nada, se opone a los propósitos de Dios. ¿Quieres un ejemplo en la Biblia? Mira un ejemplo en la Biblia. Jeremías 25, mira Jeremías, capítulo 25. Es el segundo de los profetas mayores después de Isaías. Jeremías 25 dice lo siguiente, escucha bien para que notes que Dios soberanamente dirige los corazones de las autoridades, de aquellos que están en eminencia. Jeremías 25, verso 8 y 9 dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Jeremías nos está diciendo que Dios usó a Nabucodonosor como instrumento de juicio para su pueblo, para su pueblo. Y ahí vemos la soberanía de Dios, tomando control, ejerciendo control absoluto de las decisiones de un rey pagano como Nabucodonosor. Dios le llama mi siervo, está a mi servicio.
yo voy a hacer juicio contra Israel a través de Nabucodonosor. Mira el capítulo 27 y el verso 6 de Jeremías. Dice lo siguiente: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dios, hablando de un rey pagano, un rey de un imperio que en ese momento era el imperio más poderoso de la tierra, y Dios está diciendo, el rey es mi siervo, mi siervo. Dándonos a entender de que Dios ejerce soberanía sobre las voluntades de los seres humanos, de las autoridades. Así que Dios usó a Nabucodonosor como instrumento de juicio, pero Dios usó a Ciro y a Darío como instrumento de restauración. Mira lo que dice Isaías 45, retrocede allí. Isaías, escrito en el año 700 antes de Cristo, antes de que acontezcan estos hechos, Jeremías profetizó acerca de Ciro. Para notemos que nada escapa a la soberanía de Dios, al control de Dios. Nada, absolutamente nada escapa a la soberanía de Dios. Mira Isaías 45 y el verso 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Dios hablando a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Verso 4 y verso 5. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Hermanos, el decreto que dio Ciro no fue voluntad humana, fue lo que Dios quería hacer. Y usó a Ciro como su siervo, como instrumento para decretar: mi pueblo debe regresar a Jerusalén y debe levantarme el templo, debe levantar casa para mí y reconstruir también la ciudad de Jerusalén. Lo que vemos entonces ahí es que Dios soberanamente dirige los corazones de las autoridades. Dios en su soberanía dirige los corazones de las autoridades. ¿Cómo aplicamos este primer subpunto, hablando de la soberanía de Dios sobre su creación? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? O a la iglesia, podemos decir lo siguiente: la iglesia no debe tener o no debe temer las decisiones de los hombres poderosos. La historia nos ha mostrado que los reinos están bajo el poder de Dios, están bajo el poder de Dios. No tengamos miedo, hermanos. Dios puede mover la voluntad de los hombres y hacer de los hombres sus siervos, sus servidores. No nos atemoricemos. Pero en segundo lugar, pensando en que Dios es soberano sobre su creación, hemos visto que Dios en su soberanía dirige los corazones de las autoridades. Pero en segundo lugar, en su soberanía también Dios asegura el cumplimiento de su palabra. El cumplimiento de su palabra. Vemos un decreto que fue dado 19 años atrás, como Darío, el rey persa del año 522, reafirma el decreto que un rey había dado 19 años atrás. Lo que nos muestra es que nada de lo que Dios establece se pierde en el tiempo. Nada de lo que Dios establece se pierde en el tiempo. Sus promesas son irrevocables. La palabra de Dios es irrevocable. Mira lo que dice Isaías 55 y el verso 11. Dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será
prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Si Dios había decretado por medio de Ciro reconstruir el templo, tenía que reconstruirse, porque así lo había decidido Dios, porque Dios así lo había decretado. Lo que tenemos entonces es que la reconstrucción del templo estaba enraizada en la promesa de Dios. Ni la oposición ni el paso de los años pudieron frustrarla. No. Dios cumple su palabra. Podemos descansar en la soberanía de Dios. Para que tú lo puedas entender mejor, esto me compartió una jovencita que postuló un trabajo. Y ustedes saben que cuando uno postula un trabajo, uno entrega su CV. Y en su CV pone algunos números de contacto que pueden dar referencias sobre su persona. Cuando llamaron para pedir referencias sobre su persona en el antiguo trabajo, las referencias que dieron fueron negativas. Ahora, ¿qué percibes tú cuando alguien da referencias negativas sobre tu persona, sobre tu trabajo, cuando estás postulando a un nuevo trabajo? ¿Qué piensas? ¿Tienes el trabajo o no? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Te van a dar el trabajo o no te lo van a dar el trabajo? Bueno, cuando alguien tiene referencias negativas sobre nuestra persona y lo que hacemos, obviamente, en nuestra mente está, ya fui, ya no tengo ese trabajo. Increíblemente, la llamaron para decirle, el 1 de octubre empiezas a trabajar. Y tú puedes ver en ese ejemplo tan sencillo cómo Dios maneja soberanamente voluntades. Y cómo aquello que tú piensas es imposible tener, es posible. Solo tenemos que asegurarnos que estamos dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que asegurarnos que estamos dentro de los propósitos de Dios. John Owen, un puritano del siglo XVII, esbozó el siguiente pensamiento. Escucha bien. Los reyes y gobernantes son instrumentos en las manos de Dios y aunque se resistan, terminarán cumpliendo los propósitos eternos de Dios. ¿Entiendes lo que está diciendo? Para Dios está diciendo no hay nada imposible. Está diciendo lo siguiente, los reyes y gobernantes son instrumentos en las manos de Dios, como lo fue Darío, como lo fue Ciro, instrumentos, Nabucodonosor, instrumento en las manos de Dios. Aunque se resistan, terminarán cumpliendo los propósitos eternos de Dios. ¡Qué lindo! Puedo moverme con confianza en este mundo porque sé que tengo un Dios que legisla sobre su creación. Que no hay nada que escapa al control de Dios. Eso me da tanta seguridad a mí para saber que cualquier circunstancia que puedo vivir no es extraña para Dios, no es ajena para Dios, y que aún esa circunstancia que estoy viviendo está bajo la autoridad de Dios. Y entonces me muevo en este mundo con tranquilidad. Eso me ayuda a guardar y conservar mi paz. Y me ayuda a poder seguir teniendo gozo en mi corazón. Porque entiendo que no hay nada, absolutamente nada de lo que yo pueda vivir y experimentar que escapa a la soberanía de Dios. Por eso, a manera de aplicación para nuestras vidas podemos decir lo siguiente: descansamos en la fidelidad de un Dios que no olvida lo que promete. Descansamos en la fidelidad de un Dios que no olvida lo que promete. Aunque el mundo cambie, la palabra de Dios permanece. Y solo depende de cuánta palabra tengas aquí para que el Espíritu Santo use eso para fortalecerte, para animarte, para consolarte y para exhortarte. Si no hay nada aquí, nada experimentas.
Y por eso sientes tanta aflicción, tanto miedo, tanta desesperanza, tanta inseguridad en la vida. Así que ahí tenemos versos 1 al 5 del capítulo 6, Dios soberano sobre su creación. Pero en segundo lugar, lo que nos va a mostrar Esdras a través de estos 12 versículos, a partir del verso 6 hasta el verso 10, es que tenemos a un Dios que provee para la edificación de su casa. Y obviamente el énfasis es que Dios provee materialmente, pero que también provee espiritualmente lo que necesitamos. Y eso lo vemos aquí en el capítulo 6, porque Dios provee materialmente para la obra cuando permitió que Ciro, a través de un decreto, dijera que todo lo que se necesitara para levantar físicamente el templo le sea dado ¿de dónde? Del tesoro del palacio, del tesoro del rey, de la recaudación de los impuestos, que se le dé a los ancianos, a las autoridades que estaban reconstruyendo el templo, que se le dé todo lo que necesitaran materialmente para seguir levantando el templo. Y luego también les provisiona para seguir con el propósito de adorar a Dios también, con las cosas espirituales, porque también nos dice que en el mismo decreto Darío dijo: dale becerros, dale carneros, dale corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, que les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Así que no solamente había provisión material, había también provisión para los sacrificios, provisión espiritual. Hermanos, en el contexto de Esdras 6 notamos lo siguiente. Para el imperio babilónico, Nabucodonosor, cuando invadió a Siria e invadió también el reino del sur, lo que hizo es destruir los templos en los cuales se adoraba a los dioses de esos pueblos conquistados, con el fin de notar que los dioses babilónicos eran superior a los dioses de esos pueblos, y para notar que eran superiores, sacaba a todos los habitantes de esos pueblos conquistados y los llevaba como siervos hasta Babilonia. Esa fue la filosofía del rey Nabucodonosor de Babilonia. De esa manera daba a notar que era más poderoso los dioses babilónicos que cualquier otro dios de cualquier otro imperio. Babilonia era el imperio más grande en el siglo VII, siglo VI, o parte del siglo VI. Pero luego Dios permite que el imperio medo-persa se levante, conquiste al imperio babilónico, y entonces tenía otra filosofía de pensamiento sobre los dioses. Para el rey persa, él no quería ofender a ninguna deidad, y por eso permitió el regreso de los que habían sido llevados al cautiverio a sus propias ciudades, y levanten sus templos para que adoren ahí a sus dioses y oren a sus dioses por el rey medo-persa y por sus hijos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de no ofender a ninguna deidad. ¿Se dan cuenta? Diferente filosofía, diferente cosmovisión. Mientras que los babilónicos destruían los templos, los medo-persas no querían tener ningún problema con ningún dios de ningún pueblo y permitían levantar los templos. No es que Darío se convirtió al Señor. No. Era su filosofía, era su cosmovisión. No quería enfrentarse al juicio de los dioses. Pero hermanos, sabemos que detrás de todo estaba la mano soberana de Dios, proveyendo todo lo necesario para su iglesia. Lo mismo hemos experimentado nosotros aquí en Covicorti. Hemos experimentado lo que Ageo dice en el capítulo 2, verso 8. Mía es la plata, mío es el
oro. Los recursos son de Dios. Dios es el dueño. Lo usa como Él quiere. Mueve corazones, mueve voluntades para tener lo suficiente para su obra en la iglesia. Y por eso, en plena pandemia y después de la pandemia hemos tenido cosas que ni siquiera hemos tenido antes del 2019. Hemos hecho cosas que ni siquiera antes del 2019 habíamos podido hacer. Y hasta ahora Dios ha permitido y sigue permitiendo que la iglesia pueda seguir funcionando bajo los recursos de Dios, todos los ministerios de la iglesia. Desde capacitaciones a liderazgo, desde el mantenimiento de este edificio y seguir levantando este edificio, de atender a aquellas personas con necesidades materiales dentro de la iglesia y de mandar hombres y mujeres a las misiones para seguir sirviendo al Señor en su llamado. Dios entonces ha provisto las cosas materiales para que la iglesia siga siendo edificada. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses 4:19 que Dios suplirá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Por eso es que podemos decir, hoy la iglesia debe confiar más en el Dios que provee que en métodos humanos, que financiamientos humanos. Lo que Dios ordena, lo que Dios decide hacer en su iglesia, Él respalda con recursos. Él da también los recursos. Oh, hermanos, hasta ahora no hay nada que haya faltado a la iglesia que Dios no haya suplido. Y ustedes y yo somos testigos de ello. Desde haber cambiado el hecho de que podamos levantar ofrendas y diezmos cada domingo aquí, para que sea una actitud del corazón, para que sea una responsabilidad entre usted y Dios, para que cada uno aprendamos a dar conforme Dios nos ha prosperado, sin que nadie nos obligue, más que el amor de Dios en nuestros corazones. Así que vemos la provisión material de Dios, pero también vemos la provisión espiritual de Dios en su iglesia. En primer lugar, porque Cristo es la provisión perfecta. Cuando uno mira Hebreos capítulo 10, versos 12 al 14, nos muestra que Cristo se ofreció como el único sacrificio perfecto que satisfizo las demandas de Dios para que tú y yo podamos acercarnos al Padre con toda libertad. Y también nos ha provisto de todos aquellos recursos necesarios para que podamos estar en la presencia de Dios a través de la oración, a través de la adoración. Dios no deja a su pueblo sin lo necesario para vivir en santidad y en adoración a Él. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para adorarle, para poder estar en su presencia. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1 y en el versículo 3, dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo aquello que necesitamos saber, conocer, lo tenemos de parte del Señor para poder acercarnos a Dios con libertad y poder adorarle con todo nuestro ser. Dios nos ha provisto de todo lo necesario. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, esbozó el siguiente pensamiento. Escucha bien: el mismo Dios que ordena la obra
provee también los medios. Nunca nos manda sin provisión. El mismo Dios que ordena la obra, provee también los medios. Nunca nos manda sin provisión. Por eso, hermanos, en la vida cristiana no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestra sabiduría, sino de la gracia de Dios que nos capacita y nos sostiene. No lo olvides. No olvides. En la vida cristiana no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestra sabiduría, sino de la gracia de Dios que nos capacita y que nos sostiene. Por eso podemos caminar en confianza, con seguridad, de que todo aquello que es necesario para glorificar a Dios, para honrar a Dios con nuestras vidas, lo tenemos de parte de Dios, como parte de su provisión. Lo único que Dios desea es que tengamos la disposición en nuestros corazones para poder servirle, para poder adorarle. Dios nos ha provisto para la edificación de su casa. El problema somos nosotros. Nosotros somos el mayor obstáculo para que no seamos edificados. Porque nosotros somos los que dejamos de leer la Biblia, somos los que dejamos de orar, somos los que dejamos de adorar al Señor, somos los que dejamos las cosas importantes para después. Somos los que nos involucramos en lo que es pecado. Somos nosotros que nos enamoramos de lo que el mundo hace. Somos nosotros que nos dejamos atraer por lo que el mundo ofrece. Somos nosotros el más grande obstáculo para no ser edificados como casa espiritual. Somos nosotros. Pero Dios nos ha provisto de todo aquello que es necesario para crecer espiritualmente hablando. En tercer lugar, Dios es celoso con su casa. Y lo que queremos decir es que Dios es celoso con su iglesia. Dios es celoso con mi vida en lo personal. Verso 11 del capítulo 6 dice lo siguiente: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Verso 12: y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Podemos pensar, podemos reflexionar, no hay ningún agente externo que pueda ser capaz de destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios protege a su pueblo de la oposición. Mateo 16:18 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento, esto que fue dicho hace 5 siglos antes de Cristo. La iglesia ha enfrentado persecución, ha enfrentado tiempos de herejía, ha enfrentado divisiones, pero Dios ha preservado a lo largo de los siglos su iglesia. Porque Dios ha dicho: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Tenemos que estar seguros, tenemos que caminar confiadamente, cogidos del Señor, pensando en que Dios provee lo necesario, pensando en que Dios es celoso de su casa, pensando en que Dios es soberano. Así que podemos servir confiadamente al Señor en el avance de la obra. Tenemos que confiar de que la obra no será detenida por ningún poder humano ni por enemigo espiritual que se levante. Que la obra de Dios avanza, que la obra de Dios continúa.
Porque Dios es guardián celoso de su casa. Él protege a su pueblo de la oposición. Él protege a la iglesia de la oposición. Y en segundo lugar, Dios guarda la santidad de su casa. Dios guarda la santidad de su casa. Hemos visto el castigo que iban a recibir todos aquellos que se opusieran al decreto de Darío, que se opusieran a lo que Dios estaba estableciendo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Pensando en que Dios guarda la santidad de su casa, para que podamos reflexionar, dice el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Ves que Dios es celoso? ¿Ves que Dios nos mira como su templo? Y Él está diciendo, nosotros somos piedras vivas. ¿Vivas por qué? Porque estamos en Cristo, que es la principal piedra del edificio. Es el fundamento sobre el cual el edificio se va edificando. Y como Cristo es Señor de la vida, nosotros también tenemos vida. Ser edificados, ir creciendo como casa espiritual y sacerdocio santo. Servidores de Dios, apartados del pecado. ¿Con qué propósito? Verso 5, la segunda parte, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es el propósito por el cual cada domingo venimos a este lugar, cada uno de nosotros. Dios es un Dios santo. El apóstol Pedro dice, sed santos porque Dios es santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Aún es más, el apóstol Pedro dice, si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué debemos hacer? Si sabemos que Dios juzga, si sabemos que Dios es juez, ¿qué debemos hacer? El apóstol Pedro dice, vivamos en temor todo el tiempo de nuestra vida terrenal. Vivamos con temor de Dios. ¿Pero qué quiso decir con temor de Dios? Quiso decir, vivan obedeciendo a Dios, vivan con reverencia a Dios. Richard Baxter, un pensador, un cristiano teólogo, predicador del siglo XVII, dijo lo siguiente: Cristo no solo edifica su iglesia, sino que también la guarda, la cerca con su poder y la purifica con su disciplina. Interesante. Hemos leído en 1 de Pedro 2:5 que el Señor edifica su casa. Pero Richard Baxter nos dice que Él la purifica con su disciplina. Claro, Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 nos dice lo siguiente. Hebreos 12, versos 5 y 6 dice lo siguiente: y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprochado por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Nosotros, muchos de los que estamos aquí esta mañana, somos padres. ¿Qué hacemos cuando un hijo desobedece? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos pasar? ¿Qué hacemos? Los disciplinamos. Y cuando hablamos de disciplina estamos hablando de corrección amorosa. ¿Por qué amorosa? Porque no queremos ni deseamos que nuestros hijos sigan en su mal camino. Por eso es una corrección amorosa. Es una corrección que también mide proporcionalmente sus efectos con la acción. ¿Cómo hace Dios? Y por eso este hombre decía, Cristo no solo edifica su iglesia, sino que también la guarda, la cerca con su poder y la purifica con su disciplina. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas?
Bueno, creo que la aplicación sería la siguiente. Como templo del Espíritu Santo debemos vivir en pureza, en obediencia y en reverencia. La santidad no es una opción para el creyente. No, es un mandato. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad no es una opción, es un mandato de parte de Dios. Y santo significa apartarse de todo aquello que ofende a Dios. ¿Cómo terminamos esta mañana? Creo que debemos terminar diciendo, Esdras 6, 1 al 12, nos muestra un Dios soberano que gobierna sobre las autoridades. Un Dios proveedor que sustenta su obra. Y un Dios celoso que protege y santifica. Un Dios soberano que gobierna sobre las autoridades. Un Dios proveedor que sustenta su obra. Y un Dios celoso que protege y santifica. Mateo 28, 20 dice, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, como iglesia caminemos sin temor, confiando, dependiendo y apartándonos de todo aquello que ofende a Dios para que Dios siga edificando su casa en nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias. Hemos visto, Señor, 3 atributos de tu naturaleza. Tu soberanía, tu provisión y el celo por tu casa, Dios. Padre, gracias. Somos tu iglesia, Señor. Estamos siendo edificados en tu palabra. Tú nos cuidas, tú nos cercas con tu poder, tú nos edificas con tu palabra y a través de la disciplina. Señor, hemos sido puestos en Covicorti para la alabanza de la gloria de tu gracia como iglesia. Nuestras vidas, Señor, han sido puestas como testimonio vivo de la obra de tu Espíritu en nosotros, para que podamos dar testimonio de la obra de Cristo en la cruz, para salvación de los pecadores. Señor, usa nuestras vidas, pero guárdanos, Señor, del pecado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.